Diciembre de 1989. Un país pequeño en territorio, pero enorme en importancia estratégica. La vida seguía su curso. Trabajo, familia, preparativos de Navidad. Nada hacía pensar que en pocas horas ese país sería bombardeado por la mayor potencia militar del mundo. Mientras la ciudad dormía, la decisión ya estaba tomada. No fue improvisada. No fue un error. Fue el resultado de años de tensión política, intereses internacionales y un poder que había dejado de ser útil. Panamá no era un país cualquiera. Desde principios del siglo XX, Estados Unidos había intervenido directamente en su destino. El Canal de Panamá convirtió al país en una pieza clave para el comercio global y para la estrategia militar estadounidense. Durante décadas, bases militares extranjeras operaron en suelo panameño. La soberanía siempre estuvo condicionada. En ese escenario surgió Manuel Noriega, militar, jefe de inteligencia, hombre fuerte del poder real. Durante años, Noriega no era un enemigo de Estados Unidos, fue un aliado funcional. Colaboró con agencias de inteligencia, participó en operaciones encubiertas durante la Guerra Fría. Mientras servía a los intereses de Washington, sus abusos internos fueron ignorados, su corrupción fue tolerada, su autoritarismo fue pasado por alto. Pero el equilibrio se rompió. Noriega comenzó a actuar por cuenta propia, se volvió impredecible, dejó de obedecer. En 1988, tribunales estadounidenses lo acusaron formalmente de narcotráfico, lavado de dinero y conspiración. El antiguo aliado se convirtió en un problema político. Y los problemas, en la lógica del poder, se eliminan. Dentro de Panamá la situación también se deterioraba. Las sanciones económicas golpearon a la población. La crisis social creció. La represión aumentó. En 1989, el país celebró elecciones presidenciales. La oposición ganó de forma clara y verificable. El régimen anuló los resultados. La voluntad popular fue ignorada. Las calles se llenaron de protestas. Hubo detenciones, violencia y miedo. Panamá entró en una fractura profunda. Para Estados Unidos, el escenario estaba completo. Un dictador acusado de narcotráfico. Un proceso democrático destruido. Un país estratégico fuera de control. La decisión final no se tomó en Panamá. Se tomó lejos, en oficinas donde las consecuencias no se escuchan en forma de explosiones. La invasión ya estaba decidida. Panamá no fue consultada. Panamá no tuvo voto. A finales de los años 80, la relación entre Panamá y Estados Unidos ya estaba rota. No fue una ruptura repentina, fue una degradación lenta, acumulada, calculada. Las acusaciones contra Manuel Noriega en tribunales estadounidenses marcaron un punto sin retorno. Por primera vez, un gobernante de facto panameño era señalado públicamente como narcotraficante por el mismo país que durante años lo había protegido. El mensaje era claro: la tolerancia había terminado. Estados Unidos impuso sanciones económicas severas, congeló fondos, bloqueó transacciones, asfixió al sistema financiero panameño. Pero esas sanciones no golpearon al poder, golpearon a la población. Empresas cerraron, el desempleo creció, los salarios perdieron valor. La vida cotidiana se volvió más difícil para miles de familias que no tenían ninguna relación con el conflicto político. Mientras tanto, dentro del país, el régimen endureció su control. La censura aumentó. Las detenciones arbitrarias se volvieron comunes. La oposición fue perseguida. En mayo de 1989 se celebraron elecciones presidenciales. No fueron elecciones simbólicas, fueron observadas, fueron claras. La oposición ganó de forma contundente. La derrota del régimen era evidente incluso para observadores internacionales. Pero el resultado nunca fue reconocido. El proceso fue anulado, los resultados fueron ignorados, la voluntad popular fue aplastada sin disimulo.
Las imágenes de candidatos opositores golpeados por fuerzas progubernamentales recorrieron el mundo. Panamá dejó de ser solo un problema regional, se convirtió en un caso internacional. La presión aumentó, las protestas crecieron, la represión también. En octubre de 1989, un intento de golpe interno contra Noriega fracasó. Estados Unidos no intervino para apoyarlo, tampoco para detenerlo. Ese silencio fue interpretado como una señal. La solución ya no sería interna, sería externa. En diciembre, el discurso cambió. Washington comenzó a hablar abiertamente de proteger a sus ciudadanos en Panamá, de garantizar la seguridad del canal, de restaurar la democracia. El lenguaje se volvió militar. Se reforzaron tropas en la zona, se movilizaron unidades aerotransportadas, se activaron planes que llevaban meses, incluso años preparados. La narrativa pública hablaba de estabilidad, la planificación real hablaba de guerra. Para el gobierno panameño, la invasión era una posibilidad, pero no una certeza inmediata. Para Estados Unidos, ya no era una posibilidad, era una decisión ejecutable. La noche del 19 de diciembre de 1989, las piezas ya estaban colocadas, los objetivos definidos, las órdenes firmadas. Panamá seguía con su vida, pero el margen político se había agotado. Lo que vendría después no sería una negociación, sería un ataque directo, y ocurriría mientras el país dormía. La madrugada del 20 de diciembre de 1989, exactamente a la 1 de la mañana, la operación comenzó. No hubo advertencia previa, no hubo ultimátum final. El ataque fue inmediato y coordinado. Aviones de combate estadounidenses cruzaron el cielo panameño en completa oscuridad. Paracaidistas descendieron en puntos estratégicos del país. Al mismo tiempo, unidades terrestres avanzaron sobre bases militares, aeropuertos y centros de comunicación. La sincronización fue total. La superioridad militar también. Más de 27.000 soldados estadounidenses participaron en la operación. Panamá no tenía un ejército capaz de enfrentar una fuerza de ese tamaño ni de esa tecnología. La diferencia era abrumadora. En la ciudad de Panamá, la población despertó con explosiones. Muchas personas pensaron que se trataba de un terremoto. Otras creyeron que era otro intento de golpe interno. Pero el sonido constante de bombas y disparos disipó cualquier duda. Era una invasión extranjera. Las comunicaciones comenzaron a fallar. Las radios quedaron en silencio. Las líneas telefónicas se interrumpieron. La información se volvió fragmentada y confusa. Mientras algunos intentaban salir de sus casas, otros quedaron atrapados por el fuego cruzado. La ciudad, en cuestión de minutos, se convirtió en un escenario de guerra. Los principales cuarteles de las Fuerzas de Defensa de Panamá fueron atacados de forma simultánea. La resistencia fue limitada y desorganizada. No hubo una guerra prolongada. Hubo un golpe rápido y devastador. Los aeropuertos fueron tomados, las pistas aseguradas. El control aéreo quedó en manos estadounidenses. Cada movimiento había sido planificado con antelación. No se trataba de improvisación. Se trataba de ejecución. En distintos puntos del país, civiles quedaron atrapados entre objetivos militares. La distinción entre infraestructura estratégica y zonas residenciales se volvió irrelevante frente al poder de fuego desplegado. Las calles se llenaron de humo. El cielo se iluminó con explosiones. La noche dejó de ser noche. Para muchos panameños, ese fue el primer contacto directo con la guerra. No como noticia, no como imagen lejana, sino como una experiencia inmediata y violenta. Mientras la operación avanzaba, el gobierno panameño quedó paralizado. No había capacidad de respuesta. No había margen de maniobra. La invasión había logrado su primer objetivo: control total del territorio clave en pocas horas. Pero ese control tenía un costo.
A medida que avanzaba la madrugada, los enfrentamientos disminuían, pero el daño ya había sido hecho. La guerra había entrado en la vida cotidiana de Panamá, y no saldría de ella fácilmente. Lo peor, sin embargo, aún estaba por verse.